Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal Joker Paz Mundial. Bueno, vamos con informaciones de hoy y vamos a ir con una información que viene de la mano de la CIA sobre el asesinato del embajador ruso. Empezamos. 6 días antes del asesinato del embajador ruso en Turquía, uno de los jefes adjuntos de la CIA, Michael Morell, que en 2 ocasiones ha asumido la dirección de la central de espionaje, apeló a la Casa Blanca a responder a las injerencias rusas en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En realidad, la CIA viene acusando a Rusia de todos los reveses que los imperialistas vienen padeciendo últimamente, incluido el Brexit, orquestado a una gran campaña propagandista en todo el mundo a través de sus fieles en los medios de comunicación. Moore, un tipo enfermizo que había confiado en la elección de Clinton, nunca ha ocultado el interés de la CIA por castigar al Kremlin por enfrentarse a Estados Unidos en Asia Oriental, donde sus planes se han hundido a causa, entre otras, de la defección de un país, como Filipinas, que hasta ahora era un vasallo dócil del imperialismo. Por segunda vez, el 13 de diciembre, Morell no ocultó los planes criminales de la CIA en un discurso en el Atlántico Council. Nuestra respuesta disuasiva a Moscú deberá contener dos características: debe ser clara y sin ambigüedad, y además deberá ser dolorosa para Putin. A Obama le corresponde infligir esa respuesta a los rusos. Tengo miedo de que nuestra respuesta no llegue a tiempo porque estamos en un periodo de transición. Sobre todo no quiero que la experiencia de la URSS cole y la explosión del alcance se desvíe. El traspaso de poderes entre Bush y Clinton no impidió responder a ese ataque. Es sabido que el autor de los disparos contra el embajador Karov era un policía depurado por su pertenencia a la Red Gulen, a la que el gobierno turco imputa tanto el golpe de estado de verano como este crimen. Todo apunta en esa dirección y, como ya sabemos, dicho varias veces a lo largo de este año, hablar de Gulen es hablar de la CIA. También hemos indicado en otra entrada que en Moscú no se habla de ninguna otra opción que no sea la intervención de la CIA en el asesinato. Ahora, el recuerdo de las declaraciones provocadoras de Morell ha echado más leña al fuego. Frank Krishevich, vicepresidente del Comité de Defensa de la Cámara Alta del Parlamento ruso, ha aludido la posible implicación de los servicios secretos de los países de la OTAN en el asesinato. Morell refleja un punto de vista muy extendido en los cenáculos de Washington, y se ha sabido que el embajador mantenía un contacto permanente y personal con Putin, sobre todo en los asuntos que conciernen a Oriente Medio. Es pues un golpe dirigido contra Putin en persona, además de apuntar también a Erdogan, que está en el punto de mira de la CIA. En los medios del mundo entero está bastante extendida la opinión de que el crimen ha tratado de entorpecer la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Turquía y Rusia. Es muy ingenuo pensar que un crimen así pueda lograr otra cosa que no sea estrechar aún más esas relaciones. El asesinato es, más que nada, un aviso de lo que se puede desatar en Turquía, de que a pesar de las depuraciones de Erdogan, los imperialistas aún mantienen importantes posiciones de poder. Al fin y al cabo, ellos han sido los únicos amos de Turquía, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta las fechas muy recientes. Bueno, aquí he expuesto esta información. Vamos a ir con más informaciones, amigos. Y esta información la voy a traer sobre que parece ser seguimos con sobre otra noticia que me parece muy interesante, y es sobre la financiación de ISIS y
todo el misterio que lleva todo eso. Vamos allá. La prensa local asegura que Iver Chanlenson se suicidó, una hipótesis que su familia no se cree puesto que apareció a 140 kilómetros de su lugar de trabajo. La policía ha encontrado el cuerpo sin vida del auditor general de la OTAN, Yves Chandelon, en la ciudad de Andernach, a 140 kilómetros de su lugar de trabajo y a 100 kilómetros de Lens, donde vivía. La prensa local asegura que Chandelon se suicidó. Tenía un disparo en la cabeza, una hipótesis que su familia no se cree. Al parecer, según recoge el Bergquark 24, tenía registradas 3 armas a su nombre, pero junto a su cuerpo encontraron una que no estaba en los registros. Chandelon trabajaba intensamente en las redes de financiación de los grupos terroristas, incluido el ISIS. Según fuentes de la investigación, en los últimos días había recibido extrañas llamadas telefónicas, que justificaría las dudas de sus familiares respecto a la posibilidad de que cometiera un suicidio. Seguimos con más informaciones, amigos. Y esta vez la voy a traer de tan polémico Soros y Soros. Y viene de la mano de Rusia. Bueno, tiene que ver con Rusia, perdón. Vamos allá. La redacción de filtraciones de más de 2.500 documentos pertenecientes a las organizaciones no gubernamentales de Soros han arrojado luz sobre los métodos que utiliza el multimillonario para crear caos global con el fin de plantar sus ideas neoliberales por todo el mundo, afirma Tile Duder en sus artículos para el portal Ceroland.com. Según el autor, George Soros logró desestabilizar la Unión Europea a través de la promoción de la inmigración y la apertura de las fronteras. Además, dividió a la población de Estados Unidos en 2 campos opuestos, tras financiar el movimiento Black Lives Matter, que quiere decir la vida de los negros importa, y a la corrupta élite del país. El magnate destruyó Ucrania el instigar el golpe de Estado respaldado por los neonazis contra el gobierno elegido democráticamente. Sin embargo, el único país al cual Soros no ha conseguido destruir es Rusia, sostiene el analista. Así, el pragmático político y el sistema de valores de los rusos, enraizados en su cultura tradicional, son los factores que no permiten que Soros imponga su voluntad y realice sus planes globales en el país eslavo. Para Soros, Rusia es como una ballena blanca, un Moby Dick, un monstruo al cual lleva casi 10 años tratando de atrapar y matar, escribe Durden. De esta manera, el gobierno ruso se dio cuenta de la naturaleza perniciosa de las organizaciones y fundaciones de Soros y tomó medidas preventivas adecuadas que resultaron ser una decisión bien equilibrada. En noviembre de 2015, la Fiscalía General de Rusia calificó la fundación de Soros como una organización indeseable, que representa una amenaza contra la seguridad nacional y el orden constitucional del país. Además, la Fiscalía impuso una prohibición a todos los ciudadanos del país de participar en cualquier proyecto iniciado por Soros. Las autoridades rusas pusieron en marcha una investigación sobre las actividades llevadas a cabo por 2 organizaciones financiadas por Soros, después de que fuera aprobada la llamada Lista Patriótica de Exclusiones, la cual incluyó 12 entidades no lucrativas. En junio de 2016 entró en vigor la ley sobre las organizaciones extranjeras indeseables, según la cual el fiscal y el Ministerio de Asuntos Exteriores se deben encargar de elaborar una lista oficial de estas entidades, además de indicar los ámbitos de sus actividades. Asimismo, una vez que la organización sea reconocida como indeseable, sus activos deben ser congelados, las oficinas cerradas y la distribución de cualquier tipo de material prohibida. De esta manera, concluye el experto,
es poco probable que Soros todavía disponga de fondos activos en Rusia. Su fundación, que nació en Rusia en los años 90, redujo su actividad al mínimo en 2003. Asimismo, los documentos del año 2012 divulgados por DC Leak demuestran de una manera clara lo peligrosas que eran las organizaciones de Soros para el bienestar y la prevención de la cultura rusa. Uno de los documentos filtrados describe la reunión de algunos expertos occidentales dedicada a la planificación estratégica de Rusia, donde discutieron las maneras más eficaces para destruir el sistema ruso a través de sus fundaciones durante el mandato presidencial de Medvedev. Sin embargo, al llegar al poder, Putin no permitió que se cumpliesen las esperanzas de Soros, quien, desilusionado por la situación, empezó a preparar el terreno con el fin de causar daño a la administración del presidente ruso. Como Soros quiso implementar sus ideas, durante el mandatario de Medvedev fueron introducidas numerosas mejoras y concesiones importantes para las ONGs. No obstante, cuando Putin regresó al poder, la situación empeoró significativamente, indica uno de los documentos filtrados. Según el artículo, la riqueza y la influencia geopolítica de Rusia son las razones clave por las que Soros muestra tanta disposición a penetrar al país. Los archivos divulgados, además, revelan una lista de medidas que podrían desestabilizar a Rusia, con el enfoque en los temas neoliberales a los cuales Soros suele recurrir para sofocar gobiernos. Entre ellos se encuentran los problemas de los presos políticos, la censura y el control de los medios, la inteligencia, los derechos de la comunidad gay y lesbiana, la integración, la educación inclusiva, los derechos de los discapacitados y el monitoreo de los gastos gubernamentales, entre otros. No obstante, los documentos de 2012 no son los únicos en los cuales Soros y sus partidarios plasmaron sus planes acerca de Rusia. Así existe otro documento titulado La Estrategia para Rusia, 2014-2017, en el que se indica que, a pesar del triste retorno de Rusia a la gestión auditoria, es importante seguir trabajando en el país para preservar los valores democráticos y garantizar que Rusia no extienda su influencia por todo el escenario mundial. De esta manera, el llamado proyecto ruso, que tiene como objetivo la desestabilización del país, incluye tres ideas principales: la introducción de la protección internacional a través de los ciudadanos y expertos rusos que se oponen al declive en el país, la integración de los rusos en el proceso de intercambio global de ideas, la garantía del cumplimiento de los derechos de la comunidad gays y lesbianas y transexuales con el apoyo de las organizaciones independientes. Además de ellas, el documento revela disposición de Soros y de sus fundaciones de asegurar el acceso de los grupos marginados a la representación legal justa, el acceso a los medios de comunicación independientes y la construcción de una plataforma del debate crítico y la movilización social. La colaboración con los ciudadanos rusos que nos respaldan el gobierno actual del país y la movilización de la comunidad a través de la propaganda de los medios son los temas centrales del documento de Soros. Por lo pronto, desestabilizar un país de tamaño de Rusia le podría costar un ojo de la cara a Soros, sobre todo después de que fue aprobada la ley contra entidades extranjeras. Bueno, hasta aquí esta exposición que acabo de poner. Y vamos a ir con otra información, y esta información es parece ser de objetos metálicos extraños en unos motores causados en el accidente de Tu-154 ruso, en otras palabras, y vamos allá. Y esta ya la última información de hoy. Empezamos.
Rusia baraja la presencia de objetos extraños en el motor del avión o el combustible de baja calidad como posibles causas del siniestro del avión Tu-154. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia ha revelado este lunes que la existencia de objetos extraños en el motor de la aeronave siniestrada en el Mar Negro y el combustible de baja calidad, un error de pilotaje o un posible fallo técnico se consideran entre las posibles causas de la caída del avión Tu-154. El FSB ha subrayado que hasta el momento no se ha encontrado evidencia alguna que apunte a un ataque terrorista, y ha aclarado que la aeronave no transportaba cargas militares ni materiales pirotécnicos. Las investigaciones sobre la radiolocalización ha permitido identificar de forma más precisa la zona de la caída del avión. La operación de búsqueda y rescate en el supuesto lugar de la caída se complica por el vasto alcance de las profundidades y peculiaridades de relieve del fondo, ha informado el Ministerio de Defensa ruso. El FSB también ha indicado que en estos momentos se está interrogando a los testigos y analizando los vídeos disponibles del accidente. El Ministerio de Defensa ruso dio a conocer en la misma jornada del lunes que el Tu-154 accidentado estaba comandado por el piloto Roman Volkov, quien contaba con gran experiencia y más con 3.000 horas de vuelo, para luego informar que el aparato había sido fabricado en 1983 y volado 6.689 horas. La cartera rusa ha destacado que los especialistas que investigan la causa del accidente han analizado minuciosamente los datos del control objeto de los medios radiolocalización y ha determinado la trayectoria del vuelo Tu-154. 45 barcos participaron en la labor de búsqueda de los restos del avión, así como 5 helicópteros y aviones no tripulados. Asimismo, 3.500 personas asisten en las operaciones de rescate. Recordemos que según Social, minutos antes de la caída del avión militar ruso, una oficina de la CIA en Odessa, la capital de Ucrania, habría mandado un mensaje a un avión militar Hércules C-13 que sobrevolara la zona del accidente ordenándole que desviara inmediatamente el curso y se alejara de la zona. Muy curioso, ¿verdad, amigos? Bueno, hasta aquí todas estas informaciones de geopolítica por hoy. Espero vuestros comentarios en la caja de comentarios. También he de decir que esta noche estaré en el directo de Thomas Clown, exponiendo, como siempre y de costumbre, el nuevo boletín oficial de Benjamin Fulford. Ya os dije en un vídeo anterior que fue suspendido del domingo, se pasó al martes. Pues hoy será como si fuera el domingo, empezaremos a la misma hora como el domingo habitualmente. Todo será en directo. Si tienen alguna pregunta, como siempre os digo, podéis preguntar en el chat, que será en directo también. Y tanto a mí como a mis compañeros, incluso a Thomas Cloud, que con mucho gusto contestaremos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Os esperamos esta noche en el canal de Thomas. Y nada, amigos, un abrazo para todos y gracias como siempre. Adiós, amigos.